Buen día para todos, mi nombre es Jefferson Leonardo Álvarez Zambrano, soy aprendiz del SENA, la especialización tecnológica de gestión y seguridad de bases de datos. El día de hoy les voy a traer este video tutorial donde vamos a hablar un poco sobre la simulación de discos espejos en bases de datos, ya que pues como hablábamos en la actividad es una de las estrategias que todos los administradores de bases de datos deben adoptar para proteger la información a la hora de crear bases de datos, es decir, que debemos de salvaguardar los datos contenidos en ella, como su estructura y como cada uno de los objetos que se utilicen al interior de las bases de datos. Para esto pues hay una serie de técnicas que ya hemos visto anteriormente, entre las que se encuentran la creación de copias de seguridad y recuperación, los planes de respaldo, y en este caso pues vamos a aplicar una de las técnicas que se deben utilizar cuando, o sea, ya estemos como tal en el ámbito profesional aplicando los conocimientos. ¿Qué quiere decir simulación de discos espejos? Un disco espejo pues como su nombre lo dice, es un dispositivo el cual almacena información idéntica al disco de origen. Se puede pues tener almacenada en otro servidor o en varios servidores clústeres. Pero esto puede resultar, si se trata de una empresa relativamente pequeña, puede resultar un poco costoso y complejo de implementar. También pues los motores de bases de datos tienen la capacidad de brindar este servicio, algunos como SQL Server, PostgreSQL y Oracle, que son los sistemas manejadores de bases de datos que estamos utilizando. Y pues en este tutorial pues vamos a mostrarles sobre Database Mirroring y Image Disk. Entonces vamos a empezar con este tutorial. Lo primero que vamos a definir son los requisitos. ¿Qué necesitamos? Necesitamos una máquina virtual debidamente configurada, el sistema manejador de base de datos Oracle 11G instalado, y SQL Developer. Vamos a realizar la creación del disco espejo en Windows y espejos de bases de datos. Lo primero que vamos a hacer es ingresar a nuestra máquina virtual. Esta es la máquina que tenemos, se llama Windows SENA, está debidamente configurada con las actividades que hemos realizado anteriormente. Esta máquina virtual, para que es el primer requisito, ahora vamos a verificar que nuestro segundo requisito se cumpla. Esta es la máquina virtual corriendo y podemos observar aquí que Oracle está montado. Y el tercer requisito, tener SQL Developer. Aquí lo tenemos. Este sistema yo ya lo he iniciado y está aquí minimizado. Entonces vamos a iniciar con la creación de los discos espejo. Lo primero que debemos hacer es, con nuestra máquina virtual apagada, ya la hemos apagado, vamos a ingresar a configuración y vamos a ubicar en el panel izquierdo la opción de almacenamiento. Aquí vemos pues todos los controladores y discos virtuales que hemos creado. Vamos a crear uno nuevo utilizando el botón inferior, agregar una nueva conexión de almacenamiento. Y agregamos un nuevo disco duro. Nos muestra este mensaje que nos pregunta que está a punto de agregar un disco virtual al controlador SATA. Y vamos a crear un nuevo disco.
En tipo de archivo de disco duro seleccionamos Virtual Hard Disk y seleccionamos un tamaño fijo. En este caso pues vamos a seleccionar un tamaño relativamente pues pequeño, debido pues a que no necesitamos pues mucha información almacenada, y vamos a darle aquí, le vamos a dar el nombre de disco 1. Creamos y la máquina virtual va a empezar pues el proceso de creación de nuestro disco virtual. Ahora realizaremos la misma tarea 2 veces más para crear el disco 2 y para crear el disco 3. Y a los dos también les vamos a asignar el mismo tamaño de 3 GB. Y vamos a esperar a que se termine este proceso. Listo, de este modo pues como podemos observar ya hemos creado el disco 1, el disco 2, el disco 3 para poder crear nuestro sistema de almacenamiento de espejo. Vamos a aceptar y procederemos a iniciar nuestra máquina virtual. Mientras se realice este proceso vamos a pausar el video. Bueno, de este modo pues ya ha iniciado nuestra máquina virtual con las configuraciones de disco que le hemos asignado, y ahora pues vamos a proceder con la creación de nuestro sistema de discos, la simulación del sistema de discos de espejo. Para esto vamos a utilizar el sistema de almacenamiento RAID. Este sistema nos permite crear un arreglo redundante de discos independientes. RAID significa Redundant Array of Independent Disk, el cual se utiliza para referirse a los sistemas de almacenamiento basados en discos duros y tiene la capacidad de actuar colectivamente para replicar los datos en distintas unidades, garantizando la disponibilidad y persistencia de la información almacenada en cada uno de los discos que hacen parte de este arreglo. Algunas de las principales ventajas que nos ofrece es que aumenta la tasa de transferencia sostenida, mejora el rendimiento de las aplicaciones, ya que existe redundancia en los datos, y proporciona tolerancia a los fallos. Tenemos varios tipos de almacenamiento RAID. En Windows nos ofrece la facilidad de crear el tipo RAID 0, que es segmentación de información a nivel de bloque sin tolerancia al error, es decir, que se segmenta la información en 2 discos. También nos ofrece la posibilidad de RAID 1, que es un conjunto de discos con información en espejo, que es el que nosotros vamos a crear, y también nos ofrece el RAID 5. En este caso pues nos vamos a centrar en el RAID 1. Lo primero que vamos a hacer es ingresar a inicio, panel de control. En sistema y seguridad vamos a ubicar las herramientas administrativas y ubicamos crear y formatear particiones del disco duro. Esta ventana inicial que vemos de inicialización de disco nos permite inicializar los discos que hemos creado. Aquí, como podemos observar, está el disco 1, el disco 2 y el disco 3. Vamos a pulsar en aceptar para que los discos se inicialicen. Listo, ya tenemos pues nuestros discos inicializados. Como podemos observar, disco 1, disco 2 y disco 3, ninguno tiene un espacio, ninguno está asignado todavía. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Como les decíamos, vamos a aplicar el nivel RAID para crear nuestro espejo,
que este estándar está compuesto por mínimo 2 unidades de disco que contienen en todo momento una copia exacta de los datos almacenados, los cuales mejoran la tolerancia a fallos mediante la redundancia de hardware y se asegura la disponibilidad de los datos. Pues en este caso lo estamos realizando a nivel virtual, con la máquina virtual, y tenemos pues nuestros discos ya creados. Lo primero que vamos a hacer para poder crear nuestro sistema es seleccionamos el disco y lo vamos a convertir en un disco dinámico. Podemos convertir los tres de una vez. Podemos convertirlos para que el sistema nos dé la posibilidad de crear el sistema reflejado. Esperamos un momento a que se termine el proceso. Y como vemos, pues ya cambió el estado y ahora son discos dinámicos que nos van a permitir pues realizar el proceso. Ahora lo que vamos a hacer es seleccionamos el primero, damos clic derecho, como vemos dice nuevo volumen distribuido, nuevo volumen seccionado, nuevo volumen reflejado, y está el volumen RAID 5 pero está deshabilitado por motivos de derechos de autor. Entonces el volumen seccionado vendría siendo nuestro RAID 0 y el volumen reflejado vendría siendo nuestro RAID 1. Entonces vamos a seleccionar este RAID 1, se nos abrirá el asistente, damos clic en siguiente y aquí vamos a seleccionar los discos y establecer el tamaño de disco para el volumen. Entonces, como tenemos 3 discos, nos garantizará un poco más de seguridad y disponibilidad, pero no es obligatorio tener los 3. Vamos a seleccionarlos. Aquí mínimo nos va a permitir almacenar, agregar los 3 discos, porque es mínimo tener los 3 discos. Como podemos observar, aquí está pues el tamaño total del volumen, el espacio disponible y la cantidad de espacio. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo guardo al crear el disco con el nivel RAID 1, si yo guardo información en el disco 1, se va a reflejar o se va a copiar igualmente en el disco 2, o sea, de una manera inmediata se nos va a copiar en el disco de una manera idéntica. Vamos a dar clic en siguiente y le vamos a asignar una letra. Debemos tener cuidado que la letra pues no haya sido utilizada antes en el equipo. Vamos a utilizar la Z, que nos garantiza que no la hemos utilizado, y damos clic en siguiente. Aquí vamos a formatear nuestro volumen, seleccionaremos pues el sistema de archivos que deseemos, el tamaño de unidad de asignación y la etiqueta del volumen. Aquí pues en este caso vamos a nombrarla RAID 1 y el resto de criterios los dejamos del mismo modo. Una vez pues configurado esto, vamos a dar clic en finalizar para que nuestro asistente comience pues el proceso de creación del volumen. Y vamos a esperar. Como vemos, aquí ya se está iniciando y ha sido correcto. Entonces tenemos nuestro sistema de espejo creado correctamente. Vamos a verificar. Ya se nos ha abierto la ventana de reproducción automática, lo que quiere decir que ha sido correcto. Si ingresamos, nos daremos cuenta de que únicamente va a mostrarnos el tamaño de un disco de 3 GB. Es decir, que lo que yo guarde en este disco se va a copiar simultáneamente en el disco 1 y en el disco 2. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros? Al momento de la instalación de nuestro sistema manejador de base de datos, en los pasos posteriores nos va a solicitar
que definamos el sistema de archivos. Nos va a aparecer una pantalla similar a esta. Y este sistema de archivos es donde nosotros vamos a guardar los archivos de nuestra base de datos. Aquí como podemos ver está C, app, el nombre pues del usuario y la carpeta que es donde va a estar almacenada toda la base de datos. Ahí vamos a colocar la ubicación de nuestro disco RAID con el fin de que toda la información almacenada y alojada de los datos y estructura de la base de datos se vaya guardando simultáneamente en el disco RAID en los dos niveles y garanticemos que haya pues una redundancia de información, de manera que si llega a fallar uno de esos dos discos, digamos por ejemplo el disco 1, tenemos un respaldo de información en el disco 2 y si llega a fallar el disco 2, tenemos un respaldo de información en el disco 1. De esta manera pues habremos creado nuestros discos de espejo. Ahora vamos a hacer un proceso con el cual podemos crear un disco, podemos crear un espejo de las bases de datos, teniendo en cuenta que estén almacenadas, que haya dos instancias creadas en el equipo. Para eso vamos a iniciar SQL Developer. Cerramos la ventana y esperamos a que inicie SQL Developer. Como podemos observar, entonces nuestro Oracle SQL Developer ya ha iniciado correctamente. Y ahora lo que vamos a proceder a hacer es crear una copia idéntica, un espejo de la información, una imagen de la información contenida en una de las bases de datos. En este caso, pues vamos a crear un espejo, una réplica de la base de datos salud, del objeto salud, el cual pues tiene unas tablas ya definidas y ya han sido creadas anteriormente. Inicialmente pues el sistema nos va a solicitar que ingresemos la contraseña del usuario y nos va a cargar cada uno de los objetos de la base de datos. Se está demorando un poquito porque la máquina virtual no es muy potente. Y aquí como podemos observar ya se nos ha desplegado pues todas las tablas que tenemos creadas. Ahora lo que vamos a hacer es conectarnos a nuestra instancia del Sena, en la cual vamos a crear un nuevo usuario. Este nuevo usuario vamos a suponer que tenemos una instancia de Oracle simultánea a la que tenemos o una instancia remota. Entonces lo que vamos a hacer es crear un nuevo usuario para que se pueda conectar remotamente o localmente. Usamos la cláusula create user, damos un nombre, por ejemplo usuario 2, identified by la contraseña. Vamos a darle una contraseña, por ejemplo Sena, y vamos a establecerle un table space que será users y le asignaremos el privilegio de conexión. Listo. De esta manera pues vamos a crear
a ejecutar a ver si la creación ha sido correcta. Efectivamente, el usuario ha sido creado. Listo. Ahora, lo siguiente que vamos a hacer es crear una nueva conexión, que va a ser la conexión a la cual nosotros vamos a reproducir la base de datos. El nombre de la conexión puede ser copia salud. El usuario es el usuario que acabamos de crear, usuario 2, y la contraseña del usuario. Aquí estos datos son los que vamos a ingresar dependiendo a la instancia que nosotros estemos apuntando. En este caso, como es local, es localhost, el puerto 1521, y el SID será alcaldía. Pero estos datos pueden cambiar si se trata de otra instancia diferente o si se trata de una instancia en otro equipo. Probamos la conexión, vemos que el estado es correcto y conectamos. Una vez conectada se nos abrirá pues la ventana de sentencias SQL. Esto lo podemos cerrar, igual el de salud, y vamos a herramientas y seleccionamos la opción copia de base de datos. Esta es la ventana en la cual nosotros vamos a realizar la copia de nuestra base de datos. Seleccionamos la conexión de origen, que será salud, la conexión de destino, que es la que acabamos de crear, que puede estar en este equipo o puede estar en otro equipo, copia salud. Seleccionamos las opciones de copia. Esto quiere decir que vamos a copiar los objetos, que vamos a copiar el table space, que vamos a copiar la copia de los esquemas. En este caso vamos a copiar los objetos, los DLL y los datos que están almacenados en nuestra base de datos. Al pulsar en siguiente nos da la posibilidad de seleccionar cada uno de los datos de los objetos que queramos llevar a esta nueva base de datos. Aquí pues podremos especificar más objetos que no estén especificados anteriormente. En este caso podemos generar consultas para llevar más objetos de distintas tablas. Y finalmente se nos va a desplegar el resumen total. Como vemos aquí está la conexión de origen, que es salud, la conexión de destino, que es copia salud, y que vamos a copiar los objetos, que vamos a copiar los DLL y todos los objetos como son la secuencia, las tablas, los índices, los disparadores y las vistas, entre otros datos. Finalmente damos clic en terminar y el sistema empezará a ejecutar la tarea de copiado de la base de datos de un sitio a otro. Como vemos, ya llevamos 2 minutos y medio en el proceso de creación de los objetos de nuestra base de datos a nuestro origen, a nuestra base de datos destino. Una vez finalizado, pues como vemos se nos va a desplegar un archivo log que nos muestra todas y cada una de las incidencias que se presentaron en la creación de todos nuestros objetos en la base de datos de destino. Y como vemos, como observamos, tenemos aquí la conexión con las tablas debidamente reproducidas. Entonces, de esta manera hemos creado nuestro espejo de forma física y nuestro espejo de forma virtual. Muchas gracias a todos por su atención. Espero que este video haya sido de su agrado. Se realizó un buen proceso investigativo pues para llegar con este trabajo. Entonces esperamos que sea
De su utilidad, como vimos, se garantiza que todos los datos y la información ingresada tenga una copia de respaldo en los discos usando el sistema de almacenamiento RAID para evitar que se presenten posibles pérdidas de información y garantizar una tolerancia a los fallos. Muchas gracias para todos.